Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos ir ante ti. ¿Y ante quién más pudiéramos ir en momentos de desesperación? ¿Ante quién más podríamos ir sino a ti, Señor, como cantábamos ahorita? Señor, gracias porque tú eres nuestra roca, nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestro refugio en las tribulaciones. Gracias, Señor, porque has obrado de manera increíble en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has hecho tantas cosas tan maravillosas en nosotros, porque nos has transformado, porque nos has dado vida, porque nos has perdonado, porque mandaste a Cristo a morir en nuestro lugar. Gracias, Señor, por aquel sacrificio que no tenemos ni siquiera pasa por nuestra mente, ese gran sacrificio que hiciste por nosotros. Señor, gracias, porque no podemos entenderlo, pero lo hiciste, Señor, por estos terribles pecadores. Gracias, Señor. Ayúdanos a reaccionar ante ti de una manera congruente a lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Señor, te doy gracias. Gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén. Hemos estado estudiando algunos pasajes acerca del Evangelio de Juan. Y es bien interesante también ver cómo se desarrolla el Evangelio de Juan, porque con el objetivo de provocar en el lector que crea en Cristo como el Hijo de Dios y sea salvado por Dios, va mostrando a Jesús como la gloria de Dios encarnada. Así es como lo va mostrando. Va demostrando cómo Cristo es Dios mismo y veíamos hace 15 días, está tabernaculando o está habitando entre ellos, entre sus oyentes. Y una manera en que lo demuestra y en que lo va demostrando Juan es hablando acerca de los milagros y de diferentes menciones que hace el Señor Jesús acerca de sí mismo. Por ejemplo, Él dice que Él es el pan de vida. Dice que es la luz del mundo. Pero ante los milagros o las enseñanzas de Jesús, continuamente el Señor va provocando dos reacciones. Provoca dos reacciones. O una reacción es, cree en el Señor como que Él es realmente el Mesías, como que es Dios, o vas a rehusar al Señor Jesús, vas a rechazar al Señor Jesús, vas a darle la espalda y no lo vas a ver como Dios. No hay medias tintas en el Evangelio de Juan. O están los que lo rechazan, o los que lo ven y lo reciben como el Mesías, como Dios mismo encarnado, como la gloria de Dios entre ellos. Y conforme va avanzando el ministerio del Señor, estas reacciones son cada vez más claras ante uno o el otro lado. ¿Rechazas o crees que Cristo es Dios mismo? Que al ver a Jesús estás viendo la gloria de Dios, así como Moisés vio la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que el pastor Luis nos hablaba hace 15 días de que Moisés estaba en el monte Sinaí y baja, pero su rostro brillaba porque había visto la espalda de Dios tan solo? Pues toda la gente que había estado viendo a Jesús había estado viendo la gloria de Dios entre ellos. Y poco antes de nuestro pasaje de estudio, el Señor había estado en Jerusalén y había dicho precisamente que Él era el pan de vida, que había dicho que era el agua que podía saciar la sed de los sedientos por toda la eternidad. Había dicho que Él era la luz del mundo que podía salvar a los pecadores. Y había dicho que el Padre y Él eran uno solo. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de los fariseos? Agarraron piedras y lo iban a matar. Pero el tiempo del Señor no era todavía. No era todavía el tiempo del Señor. ¿Qué pasó? El Señor se aleja de Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén se empezó a convertir en una trampa mortal para el Señor. La próxima vez que fuera a Jerusalén,
o siquiera se acercara a Jerusalén, lo más seguro es que el Señor moriría. Los fariseos ya querían matarlo. En medio de toda esta tensión, el Señor se encuentra lejos de Jerusalén, continúa con su ministerio y en medio de toda la tensión que en Jerusalén ya lo querían matar, un amigo del Señor enferma y muere, Lázaro. Lo estuvimos viendo la semana pasada. El problema era que Lázaro vivía a solo 3 kilómetros de Jerusalén. El acercarse, el que el Señor Jesús se acercara a Jerusalén, ponía en riesgo su vida. María y Marta, las hermanas de Lázaro, mandan llamar al Señor Jesús y le dice: Señor, ven por favor, mi hermano está a punto de morir, ven y sánalo. Y el Señor le dice: sí va a ir, pero todavía no. Se espera 4 días en llegar. Y no voy a predicar otra vez acerca de Lázaro. Pero algo que quiero que notemos es que Jesús estaba poniendo su vida en bandeja de plata para ir a darle vida a su amigo. Y es que imaginemos, ¿cuánto ruido no habrá hecho la resurrección de Lázaro? ¿Cuánta gente? Pues no es como que vemos resucitados al por mayor, ¿no? Tenía 4 días de muerto. Ya lo habían enterrado, ya habían pasado todos los sepelios, velorios, ya habían pasado todo. Y entonces el Señor llega y lo resucita. ¿Cuánta gente no fue de chismosa? Entonces van de chismosos con los fariseos. Y dice: aquí a 3 kilómetros está quien ustedes quieren matar. Acaba de resucitar a un muerto. Pero el tiempo todavía no era. Y el Señor se vuelve a alejar. Y se va a una aldea que se llama Efraín. A unas 9 horas más o menos a pie de la casa de Lázaro. Se aleja. Y es aquí donde viene nuestro pasaje de estudio. Vamos a ver los primeros 2 versículos. Los primeros 2 versículos de Juan 12. Dice así. Juan 12, 1 y 2. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania. Betania era donde vivía Lázaro. Entonces ya se había ido a Efraín. Ahora va de regreso a Betania, donde vive Lázaro, Marta, María. A 3 kilómetros de Jerusalén, otra vez se vuelve a acercar el Señor. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa con él. Aquí Jesús ya no se presenta ante las multitudes. Ya se presenta ante un pequeño grupo de personas. Y es que pensemos, Él es un prófugo de los líderes de Israel. Lo quieren matar. Así está en una cena íntima, aunque no tan chiquita. Pensemos, tan solo el Señor Jesús con sus discípulos ya eran 13. Así, entonces nada más llega Jesús y sus discípulos y ya son un montón. Pero aunado a eso, tenemos a Lázaro, Marta y María. Ya van 16. Y el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, que también narran esta historia, nos dicen que no estaban en la casa de Lázaro, estaban en la casa de alguien más. Estaban en la casa de Simón el leproso. Que este hombre no es que todavía tuviera lepra,
si no hubieran roto una ley de Israel. Es muy probable que hubiera tenido lepra y probablemente Jesús mismo lo había sanado. Así que por lo menos en esta pequeña cena tenemos 17 personas, mínimo. Estamos situados en un viernes o sábado por la tarde, noche, 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la última Pascua del Señor. Esa Pascua que era el recordatorio en la cual un cordero inocente murió para que un primogénito o los primogénitos no murieran. El cordero murió en lugar de los primogénitos. Era una celebración de la más importante para Israel. Celebraban la salida de Egipto y celebraban y recordaban cómo Dios los había librado. Así que la última Pascua del Señor está 6 días antes de esa Pascua. Esa reunión también es probable que era una celebración. Probablemente Marta, María, Lázaro le dijeron: Señor, ven, queremos hacer una fiesta en tu honor. Pues ¿cómo no vamos a celebrar? Oye, me trajiste a la vida después de 4 días que andaba de parranda, ¿no? Anduve 4 días muerto, me trajiste a la vida, quiero hacerte una cena en tu honor. Pensemos, no es la primera vez que escuchamos acerca de esta familia, de Marta, María y Lázaro. Es más, es la tercera vez que escuchamos acerca de ellos. Marta, se nos dice en este versículo, ¿qué estaba haciendo Marta? ¿Qué decía? ¿Qué dice aquí? Estaba sirviendo. ¿Se acuerdan de Marta? En Lucas ya se nos había descrito a una Marta que estaba afanada y turbada. Y todavía acusa a su hermana y le dice: Señor, ¿qué no ves que María está de floja nada más ahí sentada a tus pies escuchándote? Hay muchas cosas por hacer y eran menos que en esta ocasión. Pero ahora vemos a una Marta diferente. ¿Se dan cuenta que ahora Marta ya no se está quejando? Y son más. Y vamos a ver más adelante que María otra vez no le está ayudando. Pero Marta ya no se está quejando. Marta ha sido transformada por el Señor. Ahora Marta con gozo, con gusto, con alegría está sirviendo a su Señor, diciendo: Señor, aquí está lo que yo puedo hacer por ti, servirles con gozo, alegría, ánimo. Aquí está, Señor, el servicio para ti. Lázaro, por otro lado, vemos a un Lázaro que está a la mesa del Señor. Y no se nos dice que diga nada. Pero Él es el testimonio viviente del gran poder del Señor Jesús. Es el testimonio viviente de que Cristo es la gloria encarnada de Dios mismo, como veíamos hace 8 días. Cristo teniendo poder sobre el mundo físico. Y lo vemos aquí. Entonces vemos a una María transformada, sirviendo a su Señor. Vemos a un Lázaro con nueva vida, dando testimonio de quién es Jesús, de que Jesús es Dios. Porque terminó el capítulo 11 diciendo aún que los fariseos querían matar a Lázaro también. ¿Por qué? Porque la pura vida de Lázaro daba testimonio de que Cristo es Dios, de que Cristo es la gloria de Dios entre nosotros. Y entonces, versículo 3. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho,
ungió los pies de Jesús y se los secó y con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Toda esta escena que se presenta aquí es medio extraña, porque nos imaginamos a una mujer, está el Señor Jesús echando perfume y secándoselos, y decimos, ¿cómo está la cosa, no? Y aunado a eso, imagínate unos pies llenos de polvo, de tierra. ¿Cómo le quedaría el cabello a ella? ¿Han pensado en eso? Imagínate secárselos así. Pero esta escena es medio extraña. Déjenme tratar de explicar. En primer lugar, la cantidad de perfume que era, dice ahí 1 libra. ¿Cuánto era 1 libra? No es lo mismo que 1 libra actual. 1 libra en ese entonces era lo que para nosotros serían unos 325 gramos o 1/2 litro de perfume. Ahora también nosotros pensamos, medio litro de perfume se lo echas y de volada se cae y ya no le da tiempo de secarse los pies. El punto es que el perfume de ese entonces era un aceite. No era líquido como el nuestro, era un aceite. ¿Sí? El nardo puro era una planta de donde salía el aceite, que era un concentrado muy fuerte, muy aromático. Así que cuando dice que echó aceite sobre el Señor, el aceite tardaba en escurrir. Y Mateo y Marcos también nos dicen que María ungió la cabeza de Jesús. No nada más los pies, también la cabeza. Así que María llega, echa perfume en la cabeza del Señor. Eso se utilizaba en las fiestas y se hacía con los invitados, y sobre todo con los invitados de honor, para que se refrescaran. El aceite servía para que se refrescaran. Era una labor que hacían los esclavos más bajos, así como lo peor de lo peor de lo peor, ese lo hacía. Y también lavaban los pies con agua. Pero María deja caer aceite sobre la cabeza del Señor, empieza a derramarse, a escurrirse el aceite, y luego va a los pies del Señor. Derrama el resto de aceite que quedara, del perfume, lo derrama sobre el Señor, sobre sus pies, y empieza a secar sus pies. Empieza a secar sus pies con su cabello. Probablemente era el sobrante del aceite que iba cayendo. Pero ahora, no es como que el Señor tenía sus pies en alto. Para esto es muy probable que María quedó postrada completamente a los pies del Señor Jesús. Quedó completamente acostada en una señal de total sumisión, rendición, humillación ante el Señor. Ese perfume era altamente costoso. Más adelante, en el siguiente verso, todavía no le vayas a pasar, más adelante vamos a ver que costaba 300 denarios. Los 300 denarios era más o menos 1 año de salario. Entonces, ahí ustedes échenle 1 año de tu salario derramado en unos minutos. Y también el perfume no era algo que le sobraba, porque Mateo y Marcos también nos dice que rompió el frasco. En ese entonces los perfumes se cerraban con frascos, eran frascos de vidrio, que la punta del frasco era una parte alargada, que la única manera de abrirlo era romperlo. Así que el frasco, el perfume era nuevo. Era algo total, una ofrenda completa para el Señor Jesús, quien es Dios. No era el sobrante. Mateo y Marcos entonces agregan que es nuevo, que lo vertió sobre su cabeza.
prácticamente vemos a una María postrada sobre su rostro para secarle los pies con su cabello. Su actitud mostró profunda humillación, a la vez que un corazón consagrado. Tomó el lugar más humilde, llevando a cabo algo reservado para los esclavos. Y es que quiero que sepan una cosa más. El que una mujer se soltara el cabello en ese entonces es algo que solo hacían las prostitutas. Y este acto no es como que María se le está ofreciendo, como hay algunas personas que han dicho, o como que María era prostituta. No tiene nada que ver eso. Lo que está es una muestra de rendición absoluta. No hay más. Señor, te entrego mis recursos, te entrego mi dignidad, te entrego todo. Te entrego todo, Señor. Y es la tercera vez que vemos a María a los pies del Señor. No es la primera vez que la encontramos. La vez de que Marta estaba afanada y turbada, esa vez vemos a María a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Más tarde, en el capítulo previo, vemos a María cuando el Señor se acerca para ver qué pasó con Lázaro. María llega a los pies del Señor y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Busca consuelo de su maestro. María era una persona, una mujer que continuamente iba a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque es el único quien es digno de adorar. Porque Él es Dios. Porque es la gloria de Dios entre nosotros. Es la gloria de Dios entre los hombres. Y es el único, Él es Dios mismo. Es el único que merece adoración. Y por eso María continuamente entendía esta verdad e iba a los pies de su maestro. María es una mujer para quien no hay alguien más importante que Jesús. Es una mujer que ha sido impactada por la gracia y la gloria del Señor. María es una mujer cuya vida gira en torno a Jesús. Es una mujer en la que Cristo estaba tabernaculando, es decir, estaba en el centro de su ser. María había visto la gloria de Dios frente a ella a través de la persona de Cristo. María había visto muchos milagros. María había escuchado atentamente las enseñanzas del Divino Maestro. María estaba convencida que Jesús es el Cristo. María estaba segura que solo Cristo puede perdonar los pecados. María creía que Cristo lo veía como su Salvador, como su Señor. María había visto la gloria de Dios en la vida de Jesús y sabía que era Dios mismo. El único capaz de dar vida a los muertos, así como le había dado vida a su hermano. Era el único que podía transformar vidas, así como había transformado la vida de Marta. María va a los pies del Maestro una y otra vez. Tal ha sido el impacto en la vida de María, que hace un sacrificio enorme sin importar las consecuencias. Derrama toda esa cantidad de perfume carísimo y comienza a secar los pies de su Maestro. El valor de un patrimonio tan grande como lo era aquel perfume, y la mayor dignidad como lo era su cabello, fue puesto a los pies del Señor. No obstante, María estaba haciendo el sacrificio más grande al humillarse de esa manera ante su Mesías. Pero la historia no queda ahí.
No vemos a los discípulos diciendo, qué bien, nosotros deberíamos de ponernos a los pies del Maestro como lo hace María. Deberíamos de aprender de ella. Vemos una reacción totalmente opuesta. Vamos versículos 4 y 5. Dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Judas hace una pregunta válida. Dice, Señor, tú nos has enseñado que debemos dar a los pobres. Tú nos has enseñado que debemos ayudar al necesitado. Señor, tú mismo lo has hecho. Tú mismo has multiplicado panes para los que no tienen que comer. Señor, tú has hecho esto. ¿No deberíamos hacerlo? Imagina cuánta gente no podemos ayudar con todo este dinero en vez de que se desperdicien tus pies, Señor. La próxima vez que te bañes ya se va a ir ahí todo. Qué corazón tan bondadoso el de Judas. Estaba pensando en los otros. Cuando leemos, y aunado a esto, cuando leemos a Mateo y a Marcos, nos damos cuenta que no solamente era Judas, sino que todos los discípulos se enojaron con aquella mujer. Dijeron, sí, Señor, tiene razón Judas. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás permitiendo esto? Hay que dárselo a los pobres. Es un desperdicio, Señor. Lo más probable es que Judas haya iniciado las murmuraciones, las quejas, el chisme en contra de María y aún en contra del Señor, y haya contaminado al resto de sus discípulos y externa esa queja con el Señor. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero el verdadero motivo de la preocupación de Judas se nos dice a continuación, verso 6. Pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Las cosas cambian. Esa es la palabra que se utiliza, la palabra en griego que se utiliza como la bolsa del dinero. No nos imaginemos que era así como un bolsononón. Era una bolsa donde se ponían, se me fue la palabra, las boquillas de los instrumentos de viento. Entonces era una bolsita así. ¿Por qué es importante esto? Porque el Señor y sus discípulos no es como que tenían mucho dinero. Tenían poquito dinero. Judas, el tesorero, algo tenía de inteligente para ser el tesorero, ¿verdad? Robaba cada que podía. Bueno, pues 3 para acá, 2 para acá y así, ¿no? Entonces, vio una perfecta oportunidad cuando dijo, oye, 300 denarios, pues ya si le robo una tercera parte, pues sería como el salario de unos 3, 4 mesecitos. No, pues sí conviene. Señor, vendámoslo y démoslo a los pobres. Él estaba pensando egoístamente en él mismo. De manera contrastante, Juan nos presenta a María, una mujer piadosa y quien no rehúsa estar a los pies del Señor, poniendo a sus pies tanto sus recursos materiales como su dignidad. Y por el otro lado, tenemos a un Judas que es un mentiroso, un engañador, un hipócrita, convenenciero, ratero, murmurador, chismoso, conspirador. Es probable que lo que esperaba Judas de Jesús, recordemos que los judíos,
Cuando esperaban al Mesías, esperaban a un libertador, a una persona que iba a liberar a Israel y los iba a llevar a ser una potencia mundial. Es como cuando hay campañas políticas y están los que empiezan a irse de a cada lado, ¿no? Y empiezan, ok, pues este es el tal candidato del PRI, ¿no? Y entonces yo te empiezo a ayudar para que cuando quedes como gobernador, como lo que sea, entonces va la ayuda de regreso, ¿no? Y entonces están los que le apuestan a los del PRI, y están los que le apuestan a los del PAN, y están los que le apuestan a los del lo que ustedes quieran. Y entonces, aquí Judas probablemente había dicho, no, pues le apuesto a Jesús, parece que va a ser que es el Mesías, y entonces si es el libertador y va a hacernos una potencia mundial, imagínate en qué puesto voy a estar cuando cuando Él ya sea el rey y yo ya voy a ser, ¿qué? El tesorero de todo el reino. Entonces a lo mejor, quién sabe, no nos lo dice la palabra. Quizá Judas se veía como todo un millonario. Pero al ir avanzando el ministerio del Señor Jesús, al darse cuenta que ya lo estaban buscando para matarlo, las cosas empezaron a cambiar. Ya no era la mejor opción y entonces quizá empezó a buscar, ok, ¿cómo obtengo otras ganancias? No sabemos eso. Lo que sí sabemos es que su avaricia lo llevó a cosas terribles. Eso sí lo sabemos. Señor, quedémonos el dinero. ¿Y qué hace el Señor? Verso 7. Entonces dijo Jesús, déjala. Es la idea que da el griego. La idea que da el griego es que el Señor le habló como un regaño. Déjala, no la molestes. Déjala en paz. El Señor una vez más sale en defensa de María. Y vemos a María como una mujer bien piadosa. Vuelvo a leer. Entonces Jesús dijo, déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. El Señor regaña a Judas y al resto de los discípulos. Los hace callar por sus indolencias y su falta de entendimiento. Cállense, no la molesten más. No tienen ni idea de lo que están haciendo, ni de lo que están diciendo. Y no tienen idea de lo que ella está haciendo. Lo que María había hecho era embalsamar simbólicamente el cuerpo de Jesús en preparación para su sepultura. Esto implicaba que Jesús pronto moriría. ¿Qué tanto entendía María de esto? No sabemos. No sabemos a ciencia cierta si ella veía que muy pronto moriría el Mesías y por eso de manera simbólica lo unge como lo hacían por los muertos, o si lo hizo simplemente como un acto de devoción que aún sin entenderlo ella misma tenía una connotación más allá. Los teólogos no se deciden, y es que el texto realmente no nos dice si María entendía o no. Pero sea como sea, el Señor sí sabía que su cuerpo ya estaba siendo preparado para aquel terrible suceso donde entregaría su vida por los suyos, donde se vería la gloria de Dios en su máxima expresión en aquella cruz, donde el Señor murió por los pecados de cada uno de los suyos,
donde el Señor entregó su vida como aquel cordero para dar vida a otros. María estaba preparando al Señor Jesús para ese evento. El cordero sería sacrificado pocos días después. El cordero sería muerto pocos días después. El cordero sería torturado unos días después. El cordero sería flagelado por ti y por mí. El cordero sería separado de su relación eterna con el Padre por ti y por mí. Qué mayor sacrificio que ese. Qué amor tan grande. Qué inexplicable amor. Qué gracia. Ese día donde en un solo evento veríamos el amor, la misericordia, la gracia, la soberanía y la justicia de Dios, recayendo todo en una persona. A pesar de que Jesús parecería derrotado con su muerte, segura como lo veía Judas, Jesús demostraría que con su muerte Él es victorioso para vencer a la muerte, al pecado y a Satanás de una vez y para siempre. A pesar de que Judas pensaba que Jesús estaba decayendo, de que Jesús iba a morir, a pesar de que se veía lo peor para Jesús, al contrario, la luz se veía, al contrario, la victoria estaba cercana, porque en aquella cruz el Señor venció y derrotó a las tinieblas y nos dio vida a través de eso. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Señor aquí no está diciendo que los pobres no importan. Está diciendo que Él es más importante que cualquiera. Cristo, Dios mismo encarnado, es el más importante y merece toda la adoración y merece lo mejor, merece todo sacrificio, toda exaltación, alabanza, porque Él es Dios. A María no le importó qué pensarían los demás de ella. Ella lo adoró de manera pública, sacrificial, espontánea, extravagante, si quieres decirlo. Personal, sin avergonzarse, se rindió completamente ante su Creador y dijo: Señor, heme aquí. María y Judas fueron expuestos a la misma gracia del Señor. Vieron milagros, escucharon las enseñanzas del Mesías, lo vieron cómo mostraba su amor por otros, gozaron de su amistad, recibieron bendición tras bendición. Pero su reacción fue totalmente distinta. María tenía un concepto correcto de quién es Cristo y reacciona así, mientras que por el otro lado Judas tenía un concepto equivocado y se reaccionó equivocadamente. María fue bien recibida, Judas fue exhortado y rechazado. María adoró públicamente y sacrificialmente, Judas robaba a escondidas. María se humilla ante el Maestro. Judas se enoja con el Maestro por no detener a María. María se rinde ante Jesús. Judas seguramente ya había decidido abandonarlo. María tiene un concepto correcto de quién es Cristo. Judas no ha conocido aún al Cristo. María ve a Jesús como quien es digno de adoración. Judas ve a Jesús como alguien de quien puede beneficiarse. María se enfoca en que toda la gloria sea para el Señor, mientras que Judas quiere toda la gloria y todo el beneficio para él mismo. María vio a Jesús darle vida a su hermano, vio a Jesús sacrificándose por su hermano, vio a Jesús transformando la vida de su hermana. María vio cómo Jesús transformó su propia vida. María entendió que Jesús era el Mesías.
Vio la gloria de Dios en Cristo al verlo como Dios mismo y como su Salvador. Finalmente, este entendimiento la llevó a terminar postrada ante el Señor, rindiéndole sus bienes materiales, su dignidad, puso todo a los pies de su amado Maestro. Aquel Cordero que murió en tu lugar, aquel Señor que dio su vida por ti en aquella Pascua, aquel Señor quien te ha ofrecido la vida, que te ha pasado de muerte a vida, que te ha transformado de ser enemigo a ser hijo, aquel Señor que te ha perdonado cuando eras ajeno a Él, aquel Señor que ha transformado tu vida, aquel Señor que ha hecho milagro tras milagro en tu vida. ¿Cómo responderás ante Él? ¿Responderás como María o responderás como Judas? ¿Te terminarás postrado ante sus pies, rindiéndote completamente a Él? Poniendo todo lo que tienes, lo que eres, sin importar lo que otros digan o piensen de ti? ¿O serás como Judas, quien vio todo, pero se prefirió a sí mismo? ¿Preferirás tus deleites, tu arrogancia, tus vicios, tus chismes, tus mentiras, la glotonería, las malas palabras, la inmoralidad, la vagancia, la pereza? ¿Qué preferirás? ¿Preferirás rendirte a tu Señor o te preferirás a ti mismo? Escucha bien. Cuando el corazón está saturado de amor por Jesús, cuando el corazón está saturado de amor por Jesús, no hay nada en la vida que no sea digno de ser puesto a sus pies como una expresión de dicho amor para tu Señor. Si alguna voz te dice que moderes tu amor por Jesús, no escuches. Deja que tus afectos por Jesús sean desbordantes. Si alguna voz te tienta a querer ser rico monetariamente o cualquier otra cosa que te aleje del Señor, no escuches. Jesús es tu todo. Y todo lo que el dinero puede comprar no puede compararse con tu Señor. Si alguna voz te dice que su muerte es algo menos que el triunfo sobre la muerte, no escuches. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado vida. Gracias porque siendo Dios te humillaste. Viniste a este mundo, pero más allá te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias porque derramaste tu amor, tu gracia, tu misericordia infinita por mí en aquella cruz. Gracias, Señor, porque me diste vida, porque soy hijo, porque he sido adoptado. Y estaré por toda la eternidad contigo. No por algo bueno en mí, sino porque tú eres increíblemente lleno de misericordia y gracia y me has perdonado. Gracias por aquel sacrificio. Ayúdame, Señor, a ponerme a los pies del Señor Jesús. Ayúdame a ponerme a tus pies, entregándome por completo a ti, entregándote todo lo que soy. Ayúdame, Señor, a ponerme a tus pies, rendirme a tus pies, porque es lo mejor que puede pasar, Señor. Porque no hay un mejor lugar que estar a tus pies, Señor.
Ayúdame, Señor, por favor, a estar dedicado a ti, Señor, a que busques solamente tu gloria y no mi gloria, mi conveniencia, como lo hizo Judas. Ayúdame, Señor, porque si depende de mí voy a hacer lo mismo que hizo Judas. Ayúdame, Señor. Necesito de ti.